Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de cosmogonía mítica. Pero para empezar vamos a repasar un concepto que ya vimos la clase pasada, que es el de cosmogonía, ¿sí? Era un grupo de nociones, creencias, pensamientos, ¿sí? En la que se inscriben diversos textos. Obviamente, todos esos textos van a estar reunidos por un mismo género, ¿sí? Los van a unir un mismo género. En la primera unidad vamos a ver la cosmogonía mítica, cuya unión va a ser los relatos míticos, ¿sí? Recordemos que los mitos, ¿sí?, van a ser los relatos que explican el origen de alguna cosa, ¿sí? El origen de un fenómeno natural, por ejemplo la lluvia, de algún elemento, ¿sí?, como el agua, el fuego, ¿sí?, el aire, o también incluso de algunos personajes. Estos mitos van a tratar de responder preguntas básicas de la existencia humana. Nos comprende ver la visión, ¿sí?, de esa cultura. La visión, las creencias, los pensamientos, ¿sí? Antes de pasar a los personajes propios de los mitos, vamos a ahondar en esta categoría literaria de personaje. El personaje es una figura ficticia dentro del relato, ¿sí? Es una categoría literaria que hace referencia justamente, como dice en el PowerPoint, a una figura ficticia dentro del relato. Es una invención, ¿sí?, una creación. Este personaje no es lo mismo que el narrador y no tampoco es lo mismo que el autor, ¿sí? Son tres categorías completamente distintas. En la antigüedad, ¿sí?, se representaban estos relatos, las obras de teatro, ¿sí?, estos mitos, en un teatro, como por ejemplo el Coliseo. ¿Lo conocen? En el Coliseo se representaban diversas obras, ¿sí?, que tenían que ver con la cultura romana. Según su mitología, esta categoría de personaje hacía alusión a esa máscara de teatro, ¿sí? Eran todas personas que representaban mediante máscaras o pelucas a los distintos personajes de esos relatos. Un dato muy curioso es que, a pesar de que en las obras había mujeres, en las representaciones dentro de estos teatros, dentro de estos anfiteatros, no había mujeres que representaran a esos papeles, sino que eran hombres disfrazados de mujeres. Bien, ahora explicada esta categoría de personaje como categoría literaria, pasemos a los personajes propios de los mitos. En primer lugar vamos a tener dioses, que son seres inmortales que tienen poderes sobrenaturales, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, tres dioses. Zeus, que es el dios del rayo, Atenea y Apolo. Los dioses van a favorecer o a intervenir negativamente en las tareas de los héroes, que son los otros personajes que tenemos en los mitos. Estos héroes son seres humanos que tienen diversas categorías que son valorables en su comunidad. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto en las primeras clases cuando hablábamos de género? Habíamos visto que estos héroes son los que encarnan distintos valores que las sociedades, que las comunidades tenían en cuenta, ¿sí? Como ejemplo podemos tener Eneas, Hércules, Ulises, ¿sí? Hay diversos héroes. Por último tenemos los seres fantásticos, que son criaturas, ¿sí?, irreales, ¿sí?, que en la mayoría de los casos son mitad humanas, mitad de animales. Tenemos, por ejemplo, de la cultura escandinava, ¿sí?, el minotauro, el centauro, aunque el centauro también se comparte un poco con la romana. Una que es dentro de todo global, que son las sirenas, y una que es propia de la cultura egipcia, que son las esfinges. Pasemos entonces a algo específico de estos héroes, de estos personajes héroes, que van a ser el camino del héroe, ¿sí? Van a ser 3 etapas por las que el héroe va a tener que atravesar en los mitos o, por ejemplo, en el género épico, que también lo habíamos visto y lo vamos a volver a retomar las clases siguientes. Como primera etapa tenemos la partida, que es cuando el héroe parte de su tierra
con algún objetivo, ya sea la búsqueda de algún objeto, como Jasón y los argonautas, o como el cumplimiento de una prueba, ¿sí? Más adelante vamos a ver el Cid, que justamente va a salir de su tierra, va a salir de España, con el objetivo de reconquistar tierras que fueron tomadas en realidad por los moros, para ganarse la confianza, para volverse a ganar la confianza de su rey Alfonso. La segunda etapa es el enfrentamiento, ¿sí? Acá es donde el héroe va a tener que derrotar a algún enemigo para conseguir, ¿sí? O para perseguir esa prueba, para cumplir esa prueba, ¿sí? Para encontrar el objeto. Por ejemplo, en las películas de Shrek, sobre todo en la primera, Shrek pide a Lord Farquaad que le devuelva su pantano. Entonces Lord Farquaad le pide que vaya a rescatar a la princesa, que vaya a rescatar a Fiona de la torre más alta. Entonces, ahí Shrek parte de su tierra, parte de su pantano, con el objetivo de devolver a la princesa para recuperar su tierra. Este enfrentamiento se va a dar cuando llega a la torre, ¿sí? Y se enfrenta a la dragona. Entonces, ese va a ser el enfrentamiento. Tiene que ver con ese hecho, por ejemplo, de la película. Y el retorno va a ser cuando vuelve a su tierra, vuelve a su hogar, ¿sí? Ya con el objetivo cumplido. Nosotros vamos a empezar a ver la semana que viene Odisea, ¿sí? Que es un poema épico del autor Homero. Pero para empezar vamos a definir qué es un poema épico. Un poema épico es una obra narrativa extensa, ¿sí? Que hace referencia a acciones bélicas, es decir, a las guerras, o a distintas hazañas realizadas por héroes, en las que intervienen las divinidades, los dioses, como habíamos visto hace un ratito. Este poema épico también se lo suele llamar comúnmente epopeya, que es un término que alude, ¿sí? Al carácter oral de estas composiciones, de estas obras, ¿sí? Como eran obras que se transmitían oralmente, estaban escritas en verso y se usaban fórmulas repetitivas porque así le permitían a los juglares, que eran las personas que recitaban estas obras, estos poemas épicos, los ayudaban para la memorización. Una fórmula repetitiva, por ejemplo, son los epítetos. Los epítetos son fórmulas adjetivas, ¿sí? Que caracterizan a, por ejemplo, un héroe, ¿sí? En el caso de Ulises se dice Ulises, el de la gran inteligencia, o por ejemplo Aquiles, el de los pies ligeros, ¿sí? Tenemos diversos epítetos para distintos personajes. Esto también lo vamos a volver a ver cuando veamos el Cantar del Miocid, que tiene muchísimas fórmulas repetitivas que nos van a ser útiles para estudiar. Bien, dentro de la Odisea, nosotros nos interesa focalizar en estas figuras míticas, porque la Odisea es un poema épico, ¿sí? Que ya pasaría a ser parte de la segunda cosmogonía que vamos a ver, que es la cosmogonía épica, pero lo tomamos en esta unidad justamente por la cantidad de figuras míticas que hay en la obra, ¿sí? Como ustedes no vieron la Odisea, repasemos entonces un poco de qué trata, ¿sí? De qué va este texto. Odisea es un texto que empieza in media res, es decir, que ya está empezado ese texto, ¿sí? Porque hay un texto anterior que le da origen, ¿sí? Ese texto anterior es la Ilíada, también de Homero. En la Ilíada se cuentan los últimos 50 días de la guerra de Troya. ¿Se acuerdan que algo habíamos mencionado de la guerra de Troya? Y bueno, cuenta la historia de los distintos personajes, pero principalmente de Aquiles, que va a ser el personaje principal de la Ilíada. Bien, en la Ilíada está todo esto de la guerra de Troya, y en Odisea se van a comentar la vuelta de todos esos personajes, pero principalmente nos vamos a basar en la figura de Ulises, ¿sí? Ulises está casado con Penélope, que es su esposa, y tuvieron un hijo que es Telémaco. Durante los primeros capítulos, el foco está puesto en Telémaco, ¿sí? Que, inspirado por los dioses, va a ir a buscar a su padre. Penélope
en el reino, como ya se daba por perdido a Ulises como muerto, se le pide a Penélope que empiece la búsqueda de pretendientes. Entonces Penélope lo que hace es, empieza a tejer una bufanda y dice que cuando termine de tejer esa bufanda va a elegir un pretendiente. ¿Qué pasa? Penélope teje de día, ¿sí? Y cuando nadie la ve, desteje eso que cosió para seguir esperándolo a su marido, ¿sí? Para seguir esperando a Ulises. Bien, esto se cuenta más o menos hasta el canto número 8 y a partir del 9, ¿sí? Comienzan todas las aventuras de Ulises contadas en primera persona. Ahí es cuando aparecen estas figuras míticas que nosotros tenemos en el PowerPoint. Feacios, lotófagos, que son gigantes, cíclopes, que son figuras que tienen un ojo, lestrigones, Circe, que es una maga, Hades, acá lo puse como el infierno, ¿sí? En el canto justo anterior al que vamos a leer, que es el canto número 11, Ulises, junto con sus tripulantes, va a descender al Hades, ¿sí? Al mundo de los infiernos, para hablar con un brujo. En el canto que vamos a leer nosotros, que es el canto número 12, están las figuras de las sirenas, de Escila y de Caribdis. Nosotros nos vamos a focalizar en estas dos últimas, en Escila y en Caribdis, y como les mencioné, la primera y la segunda clase, en el caso de ustedes la segunda clase, desde que empezamos, ¿sí? Cuando les comenté esto de los contenidos que íbamos a ver, les dije que íbamos a ver una parte global y una parte de Latinoamérica. En este caso nosotros vamos a empezar por Escila y Caribdis dentro de la mitología griega. Vamos a pasar por Odisea, ¿sí? Que va a ser el origen justamente de Escila y Caribdis. Y después vamos a terminar, vamos a pasar por Odisea, después por Percy Jackson y el Mar de los Monstruos. Y por último vamos a terminar con un cuento de Franco Baccarini, ¿sí? Que es un escritor latinoamericano que toma el mito de Escila y Caribdis y lo convierte en un texto latinoamericano, ¿sí? En un texto actual. ¿Se acuerdan que esto de tomar una figura, tomar un texto y convertirlo a otro, se acuerdan que lo habíamos visto, que es parte de la transtextualidad y que es justamente el fenómeno de hipertextualidad, ¿sí? Ahí vamos a tener una relación de hipertextualidad en el cuento de Baccarini, ¿sí? Bien, esto es todo por esta clase, ¿sí? Ya la clase que viene les voy a pedir que consigan el módulo, así comenzamos a leer el canto número 12 de la Odisea.